Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, bienvenida, bienvenido a mi podcast, al podcast de Huele a Química. Un podcast donde cada semana, cada lunes por ahora, quedo contigo para charlar sobre química, como si estuviéramos tomándonos algo en un bar, hablando sobre algún tema relacionado con nuestra ciencia. De eso trata este podcast y ese es el espíritu. Hoy vamos a continuar en el episodio 12, hablando de la serie dedicada a la química médica. En el episodio anterior hablamos de su historia, de su origen a partir de la búsqueda de los alquimistas de una sustancia, un elixir, que otorgara la eterna juventud, y cómo poco a poco, gracias a la revolución científica producida después de la Edad Media, surgían pensadores que relacionaron la medicina con la recién nacida química, para crear una rama independiente, la química médica, la ciencia dedicada al uso de moléculas para interaccionar con el organismo y, en última instancia, curar enfermedades. Pues bien, hoy quiero contarte el proceso íntegro que debe seguir una molécula desde que surge de la mente de un químico orgánico, como posible candidato a fármaco, hasta que tú la puedes comprar en tu farmacia. Te lo contaré de manera muy general, para que mañana, por ejemplo, puedas hablar con ello con tus familiares y amigos, o en la oficina, o con quien tú quieras, puedas contarle cómo empieza y acaba el proceso de generación y creación de un fármaco. En los próximos episodios dedicados a esta serie, querría profundizar más en cada uno de los pequeños puntos que hoy te voy a contar. Hoy vamos a abordar un resumen general de este proceso, ¿vale? De su inicio a su fin, para que tengas una visión genérica de cómo es esto, ¿vale? Así que venga, arrancamos. El desarrollo de un fármaco es un proceso largo, que engloba muchísimas etapas, casi tantas como queramos, porque cada una de las que te voy a comentar se puede subdividir en muchas otras, ¿vale? Pero en general, muy en general, los podemos dividir en 4 grandes bloques. 1. La determinación de la diana terapéutica. 2. La identificación y optimización de los cabezas de serie. 3. Ensayos preclínicos. Y 4. Ensayos clínicos. Con estas 4 grandes etapas vamos a desgranar este proceso de inicio a fin. Bien, empezamos con la primera, que sería la determinación de la diana terapéutica. Diseñar una molécula con potencial actividad terapéutica no puede plantearse simplemente cogiendo una molécula que tenemos en el laboratorio y probando sobre qué enfermedades funciona o a ver si tiene algún efecto concreto. Es casi al revés. Primero se debe elegir una enfermedad, después se buscan moléculas que se piensen que pueden ser útiles concretamente frente a esa enfermedad, ¿vale? Elegir una enfermedad es relativamente sencillo, ya que depende del interés científico en encontrar un fármaco nuevo frente a ella, o bien porque todavía no hay uno, o bien porque los existentes pues tienen algún tipo de efecto secundario que no gusta o la eficacia no es la deseada. Bueno, cualquier motivo, ¿no? Hay muchos motivos por los que un grupo de investigación puede decidir investigar frente a una enfermedad concreta. Bien, elegida la enfermedad, la comunidad científica pues debe empezar a identificar qué procesos bioquímicos son los responsables de que se produzca esta enfermedad. Pues es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad hormonal, es vírica, es bacteriana, es por un desajuste en los canales iónicos o bien es una mutación en el ADN. Bueno, muchas preguntas. Debemos decidir qué tenemos que tocar en nuestro organismo para que no se produzca la enfermedad, ¿vale? ¿Dónde tenemos que tocar? ¿Dónde tenemos que actuar? A ese punto, a ese foco concreto en el cual queremos actuar, se le llama diana terapéutica. Una diana terapéutica es el lugar del organismo donde un fármaco ejerce su acción, ¿vale? Es así de fácil.
La mayoría de dianas terapéuticas hoy en día suelen ser enzimas o proteínas con sus receptores, sus canales iónicos, o bien son transportadores, o bien es el propio ADN. Es decir, cualquier lugar del organismo que esté relacionado con una enfermedad puede ser potencialmente una diana terapéutica. Así, en este punto, biólogos, bioquímicos, biotecnólogos son los encargados de buscar esas dianas terapéuticas para enfermedades concretas. Así lo publican en sus revistas específicas y los químicos orgánicos nos nutrimos de esas revistas para desarrollar los futuros fármacos, ¿vale? Más o menos esa es la idea. Los bioquímicos los científicos que se dediquen más al estudio del cuerpo humano a nivel químico nos dirán, mira, químico, creemos que si de alguna manera actúas sobre esa enzima, podremos conseguir que esta enfermedad no se produzca, ¿vale? Eso es lo que nos viene a decir cuando publican esos artículos, ¿no? Es como, mira, he encontrado esto, ahora te toca a ti. Hoy en día podemos incluso alterar el propio ADN, ¿vale? Para que los genes que expresan esa enzima que nos está diciendo el bioquímico, pues no se expresen, ¿vale? Podemos crear moléculas que favorezcan que ese gen no se exprese. Así que en este caso una diana terapéutica sería el propio ADN. O sea, imagínate el propio ADN. Pero bueno, concretamente sería la secuencia de aminoácidos que constituyen el gen. Así, con moléculas concretas podríamos bloquear la transcripción de ADN a ARN mensajero, o bien bloquear directamente el ARN mensajero para que no se traduzca a las respectivas proteínas. Y como dije, podríamos directamente actuar en las proteínas obtenidas, ¿vale? Esas son un poco las estrategias que nos plantearíamos a la hora de abordar el problema. ¿Actúo sobre la proteína, que me está diciendo en este paper, o actúo sobre el ADN y evito que esa proteína se genere en el cuerpo? Bueno, a lo mejor esa proteína ejerce una acción positiva en otra zona. Hay que valorar muchas cosas, ¿vale? Pues este primer paso de encontrar la diana terapéutica, que ya sabemos lo que es, hecho, ¿vale? Ese es el primer paso. El segundo gran bloque en esta investigación sería la identificación y optimización de los cabezas de serie. Vale, ya sabemos dónde actuar. Por ejemplo, en el receptor de una enzima. Para concretar, especificar, un receptor es una zona de la proteína, ¿vale? Una zona con una estructura determinada donde una molécula externa puede encajar y provocar así una respuesta en esa proteína. Esa respuesta desencadenará otros efectos en el cuerpo humano que en este caso serán perjudiciales porque estamos hablando de una enfermedad. ¿Qué pasa si bloqueamos ese receptor con otra molécula diferente a la que naturalmente encaja? Bueno, pues ese es un planteamiento. Para explicar esto se utiliza el símil llave-cerradura, donde el receptor es la cerradura de nuestra puerta y la molécula que naturalmente encaja es su llave. En este caso, la llave abre la puerta. Podemos hacer varias cosas. Los químicos orgánicos, me refiero en el laboratorio, para abordar este problema, podemos hacer varias cosas. Una sería poner un chicle en esa cerradura para que la puerta nunca llegue a abrirse. Es decir, una molécula muy parecida a la molécula natural, pero que al encajar en el mismo receptor, porque tiene una estructura similar, no genera ningún efecto. Bloquea ese receptor, ¿vale? Eso se le llama antagonismo. Podemos crear una llave alternativa, otra, ¿vale? Diferente a la natural, que sí que abra la puerta, que sí que encaje en el receptor, pero que el efecto que produzca sea diferente. En este caso, no perjudicial. A eso se le llama agonismo. Una molécula parecida a la natural que sí genera un efecto diferente al que genera la molécula natural. Eso es agonismo. O bien, también podemos elegir una estrategia que sería que nuestra llave, digamos que encaje, que nuestra molécula, digamos que encaje en otra zona de la enzima, esa interacción haga que el receptor cambie su estructura, por tanto nuestra cerradura ha cambiado de estructura y la llave
que naturalmente encaja ya no encaja. ¿Vale? ¿Me explico? 3 estrategias muy generales. Bloquear ese centro, ese receptor, para que no haga ningún efecto, simplemente bloquearlo y ya está. Y esa enzima no sirve para nada más. Otra es encajar otra molécula diferente que haga un efecto, en este caso, beneficioso. La primera es antagonismo, esta es agonismo. O buscar un segundo receptor en otra zona de la enzima que al interaccionar una molécula con él cambie la estructura de la enzima y haga que nuestro primer receptor cambie su estructura también y por tanto pues ya no es el mismo receptor que antes, no genera el mismo efecto y la molécula inicial no encaja, ¿vale? Mucha imaginación hay que tener en este proceso para ver cuál es la estrategia mejor que debemos seguir los químicos en este aspecto. Pero la cuestión es, en este paso, en el que entramos a jugar ya los químicos orgánicos, que somos encargados de crear la molécula, es crearla con una estructura concreta que pueda interaccionar perfectamente con el receptor que hemos elegido, ¿vale? Ahora bien, una pregunta buena sería, ¿pero no deberíamos conocer perfectamente la estructura de ese receptor? Porque no siempre pasa, muchas veces no conoces la estructura del receptor que quieres interaccionar. Sabes que tiene un efecto, sabes que juega un papel clave en la enfermedad, pero no sabes qué estructura tiene. Bueno, conocer su forma, tamaño y grupos funcionales sí es muy útil, pero no es imprescindible. Existen varias posibilidades a la hora de abordar este problema y, por supuesto, cuanta más información mejor, pero podemos abordarlo sin conocer la estructura tridimensional de nuestra diana terapéutica. Lo que pasa es que hay que orientar el problema de otra manera. Los químicos nos encargamos, como he dicho, de sintetizar las moléculas que pensamos que mejor pueden tener actividad sobre nuestra diana, creando moléculas con una estructura muy parecida a la que tendrá el receptor. Si no tenemos la estructura de la diana, la estructura 3D, lo que podemos hacer y se suele hacer es sintetizar una enorme cantidad de moléculas, parecidas entre ellas o no, y hacer muchos test de afinidad con el receptor, ¿vale? Y poder ir evaluando cuáles de ellas van interaccionando mejor con el receptor. De esta forma vas creándote un mapa de qué tipos de estructura interaccionan bien con tu receptor de toda tu librería de moléculas, ¿vale? Imagínate una librería enorme de moléculas con todas las moléculas disponibles. La vas poniendo una a una en el receptor, evalúas su afinidad y las que mejor afinidad tengan, creas un patrón de estructura. De esa forma, haces un cribado y vas definiendo qué tipo de estructura encaja mejor. Bueno, esa evidentemente es una alternativa que solamente pueden realizar las grandes farmas, ¿vale? Las grandes farmacéuticas, por el hecho de que pueden sintetizar muchas moléculas muy rápido y hacer muchos test. A nivel de laboratorio universitario, si me estás escuchando y eres universitario, eso no se va a hacer en una universidad. No hay capacidad, porque cuando digo sintetizar muchas, hablo de miles de moléculas. Eso es imposible a nivel de laboratorio. Por tanto, eso está destinado a las grandes farmas. ¿Qué solemos conocer en los laboratorios universitarios que se hace investigación? Pues solemos conocer la estructura 3D de nuestra diana por artículos científicos o lo que sea. Esta estructura se puede sacar mediante programas tridimensionales y podemos evaluar qué tipo de grupos funcionales debería tener nuestra molécula para encajar perfectamente en ese receptor. Por tanto, sabiendo los ángulos, la distancia entre átomos, todo, podemos crear moléculas que a priori encajarán perfectamente y tendrán cierta afinidad a priori. Luego hay que probarlas, ¿no? Pero esas serían las dos estrategias, conociendo y no conociendo la estructura 3D de la diana terapéutica. Y todavía existen más casuísticas que podemos afrontar, ¿vale? Hay muchos otros casos que podemos valorar, pero en esta etapa se basa en sintetizar moléculas con la máxima pureza posible en el laboratorio, eso es cosa del químico orgánico, e ir probándolas en nuestras dianas para tener ideas de cómo avanzar en esa búsqueda. Ya te digo que solamente este proceso y el anterior da para infinidad de tesis doctorales, ¿vale? Mi tesis doctoral mismo fue
de esto a un nivel muy pequeñito, buscar algunas moléculas que pudieran tener algún tipo de actividad, en fin, que el proceso entero es imposible de hacer por una persona, es algo multidisciplinar que lleva años y años y años y solo estamos ni por la mitad. Bueno, pues ya tenemos nuestra diana y ya tenemos unas cuantas moléculas que han interaccionado bien con ella, ¿vale? Las hemos obtenido, las hemos sintetizado y ya las tenemos. Ojo, solo sabemos por ahora que se unen bien, que hay un match, que la llave y la cerradura encajan, pero no sabemos nada de su actividad biológica ni nada de eso, ¿vale? Ese es el objetivo del siguiente paso, que sería comenzar los ensayos preclínicos. Debemos testar esa molécula en un entorno biológico que nos permita evaluar qué respuesta desencadena ese match que ha hecho nuestra llave con nuestra cerradura, ¿vale? Y estos ensayos se pueden realizar parte in vitro, parte en animales de laboratorio. Ahí es cuando entran en juego los animales de laboratorio, ratones u otros autorizados para ser usados en experimentación. Y como digo, se basa básicamente en evaluar cómo se comportan esas moléculas que hemos sintetizado a nivel biológico. Entonces es muy bonito en una placa de Petri decir que nuestra molécula y nuestro receptor hacen match, pero claro, ¿cómo se comportará una vez lo metas en el sistema biológico? ¿Qué respuesta dará esa interacción? Pues esas y otras preguntas son las que se contestan en esta fase, la fase o los ensayos preclínicos. En animales, y como digo también en ensayos in vitro, se evalúan propiedades como la toxicidad, algunos parámetros preliminares, muy preliminares de eficacia, ¿vale?, en esos animales, las propiedades farmacocinéticas del fármaco, ¿vale?, es decir, absorción, cómo se absorbe por las membranas, distribución, cómo se distribuye por el torrente sanguíneo, metabolismo, cómo se va metabolizando la molécula en el organismo, y excreción, cuánto tiempo permanece en nuestro organismo y cuánto tarda en excretarse, ¿vale? Todas estas propiedades se miden y se evalúan en los animales de laboratorio. Muchas veces se le inocula o se le hace al animal que tenga la enfermedad que queremos evaluar o algo parecido, y entonces se le inyecta la molécula en cuestión y se evalúa el efecto, etcétera, etcétera. Hay muchas pruebas que se realizan en animales. Gracias, animales de laboratorio, por ser los precursores de nuestros fármacos y de nuestra salud. Eso se agradece. Así que desde aquí, gracias, animales de laboratorio, porque, bueno, no es agradable, yo creo, para los que nos gustan los animales, ¿no? Todas estas cuestiones que hemos comentado son relevantes para el funcionamiento global de un fármaco. No basta que interaccione con la enzima. Puede interaccionar perfectamente, pero no producir ningún efecto biológico. O puede producir un efecto biológico, pero que la consecuencia sea algo peor, ¿no? Todo eso se contesta en los ensayos preclínicos. Por eso, es importante, cuando leemos que una molécula se ha visto, por ejemplo, que actúa contra el cáncer, hay que mirar si todavía está en ensayos preclínicos. O al revés, sobre todo al revés. Cuando se dice que una molécula que, por ejemplo, solemos consumir a menudo, se habla de estudios que dicen que produce cáncer, por ejemplo, que es una de las cosas más comunes hoy en día, lamentablemente, hay que mirar si eso viene acompañado en animales, ¿no? Se le dio, pasó con la sacarina en su momento, no me acuerdo, pero lo he leído, con la sacarina, que se decía que producía cáncer. Ya está, ese era el titular, la sacarina produce cáncer. Entrabas a leer la noticia, que eso es lo que hay que hacer siempre, incluso te ibas a la publicación original de los científicos y era sacarina en una dosis muy concreta en animales, evidentemente en animales, con unos índices muy establecidos, ¿no?, de unos parámetros muy establecidos. Estábamos mirando esta ventana de tiempo pequeñita, los que veis por vídeo la veis, pero es una ventana de tiempo, una ventana de espacio muy pequeñita, donde aquí dentro, producía un cáncer. Pero nada comparable con lo que nosotros solemos tomar en nuestro día a día, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la experimentación en animales sirve para hacer una idea muy general de cómo avanzar al siguiente paso con las moléculas y, sobre todo, para descartar. Porque ya te digo
que se prueban muchas moléculas en ensayos preclínicos, muchas, para una misma enfermedad, y sirven para descartar casi todas y las poquísimas que te quedes, saber un poco cómo actuar con humanos, a nivel de dosis, a nivel de tiempos de administración, pero nada, muy poco, casi solo para descartar y conocer más cosas sobre tu molécula. Por tanto, puedes imaginar que después de definir nuestra diana, imagínate que hemos sintetizado en total 500 moléculas que a priori encajaban con esa diana y que después de los ensayos preclínicos y después de hacer varias pruebas con 50 moléculas en animales, nos hemos quedado con un solo candidato a fármaco. Eso que te cuento no es algo extraño, es casi lo más normal de todo. Si se ha llegado a ensayo clínico con un fármaco, es motivo de alegría, porque la cantidad de moléculas que se han creado que luego no han servido para ese objetivo, pues ahí se han perdido. Y no es un fallo, no es algo de lo cual haya que avergonzarse o estar triste. Se ha invertido tiempo, esfuerzo, dinero e investigación para generar conocimiento, porque muchas moléculas que no se han usado para una enfermedad se han acabado usando para otra, etcétera, etcétera, etcétera. Ha dado lugar a tesis doctorales, ha aumentado el conocimiento científico, ha generado artículos que después han servido para que otros investigadores se nutran y mejoren. Eso es ciencia. Ensayo, error, ensayo, error. ¿Vale? ¿Ves por dónde voy? Me refiero que de 500 que hemos dicho, quedarnos con una que esté en ensayos preclínicos es un éxito, porque no suele llegar ninguna, ¿vale? También tienes que imaginar que desde que los científicos se pusieron a evaluar esa diana terapéutica, han pasado quizá, no sé, me invento un número, 15 años, ¿vale? O 20 años, desde que se identificó que una diana terapéutica era clave para una enfermedad. Varios en el proceso de encontrar esa diana, varios a la hora de encontrar moléculas adecuadas y varios en ensayos preclínicos. Y aún quedan otros tantos más en ensayos clínicos, que es lo que viene a continuación. Para que te hagas una idea, crear un fármaco lleva una media de 20 años, por ejemplo, muchísimos miles de millones de dinero, muchas personas, muchas tesis, muchos fallos y muchas ramas o muchas ciencias trabajando juntas. Hay que dar valor al proceso de desarrollar fármacos, porque todavía hoy, pese a lo avanzados que estamos, creo que estamos muy retrasados en cuanto al proceso, porque un proceso que tarda tanto tiempo en dar un objetivo claro y final bueno, pues quiere decir que aún le queda mucho margen de mejora, ¿vale? Así que cada fármaco que encontramos, cada molécula que sale al mercado, es un éxito para la ciencia, porque ha costado muchísimo. Hoy estoy reivindicativo con estas cosas, porque yo he estado dentro de ese mundillo y valoro el proceso, ¿no? Y yo quiero que también tú lo valores si no lo conocías aún. Pero venga, vamos a seguir, porque tenemos nuestro candidato, tenemos ya ese candidato. ¿Podemos celebrar algo? Sí, que hemos llegado hasta aquí, pero todavía falta mucho. Estamos en la fase de ensayos clínicos. Vamos a experimentar con humanos, ¿vale? Es la última frontera para la salida del fármaco al mercado, pero tenemos que pasar por los humanos, ¿vale? Haré varios podcasts de estos temas, como he dicho, y ensayos clínicos será uno en el cual profundizaré mucho más. Así que te voy a contar las 4 fases que hay que pasar para completar los ensayos clínicos de una molécula, ¿vale? En la fase 1, en la fase primera de un ensayo clínico, se prueba la molécula en personas sanas y voluntarias, básicamente para evaluar la toxicidad en humanos. Casi te diría, ya está, evalúas la toxicidad, porque no se espera evaluar la eficacia. Primero, porque son pacientes sanos, no va a haber eficacia. Y segundo, porque no estamos en ese punto. Hemos pasado de evaluar nuestro fármaco en ratones a humanos. Ese proceso de evaluar en ratones nos ha servido para saber, por ejemplo, qué dosis hay que administrar a los humanos. Hemos visto cuáles han ido bien para ratones, mediante unos cálculos que se utilizan para extrapolar al cuerpo humano,
se ha obtenido una dosis, por la cual vamos a empezar. Esa dosis, ya te digo, que está, por ley, rebajadísima con la que luego será si funciona. Por tanto, empezamos dándole al voluntario algo, nada, que seguramente no lo note porque es mínimo el efecto que podría tener porque la dosis es muy baja. Entonces el proceso es ir subiendo muy poco a poco hasta encontrar una dosis en la cual empieces a ver unos efectos adversos leves y ahí sabes que tienes que parar. ¿Vale? A partir de la dosis donde veas efectos muy leves, ahí estableces tu dosis límite para esa fase. ¿Vale? Entonces tienes ya un rango de dosis al cual limitarte, la que has encontrado en ratones y la que has encontrado que es tóxica en humanos. Y con eso ya la fase 1 estaría cubierta. Tendrías un objetivo, que es encontrar un rango de dosis a la cual ese fármaco no es tóxico todavía, pero ya tienes el máximo. Eso te interesa, ¿vale? Así, a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Luego entrarías en la fase 2. La fase 2 de un fármaco ya puedes permitirte trabajar con personas enfermas de esa enfermedad que estás estudiando, pero con un grupo muy, muy reducido, ¿vale? Un grupo muy reducido de personas enfermas. Seguiremos con la obsesión de evaluar la seguridad del fármaco, pero ya empezaremos a buscar algunos parámetros propios de la eficacia en esa enfermedad. Por ejemplo, si esa enfermedad tiene como principal síntoma tos, mucha tos, pues estudiaremos muy en detalle cómo evoluciona la tos del paciente en el estudio. Y siempre mirando la seguridad por encima del resto. Nos servirá para ajustar todavía más el rango de dosis óptima, porque ya evaluaremos eficacia. Sabemos cuál es la dosis de efecto adverso, ahora veremos en qué dosis, ahora subiremos la dosis mínima hasta encontrar una dosis efectiva. Y tendremos otro rango más pequeño de dosis, en la que empieza a haber efectividad y en la que empieza por arriba a haber efectos adversos, ¿vale? Estos estudios, además, ya suelen ser aleatorizados, ¿vale? Con grupo control para contrastar nuestra molécula, por ejemplo, con el efecto placebo. Es decir, a un grupo de tratamiento le vas a dar el fármaco, a otro grupo le vas a dar, por ejemplo, un placebo. Así diferencias si el efecto terapéutico de reducir la tos, por ejemplo, es debido a la molécula o al efecto placebo que tiene la persona que se está tomando algo que no es el fármaco. El efecto placebo, por si no lo conoces, es un efecto que se produce mentalmente por el propio hecho de ser tratado. Por el hecho de que tú estés siendo tratado con algo, puedes notar síntomas de mejoría en alguna enfermedad concreta. ¿Vale? Eso existe y se utiliza para evaluar la eficacia de tu fármaco. Si tu fármaco es igual de efectivo que el efecto placebo, no funciona. O también puedes comparar tu fármaco con, por ejemplo, con otro fármaco, ¿no? Que ya hacía... En fin, imagínate cualquier comparativa que sea útil para tu estudio, pues creas grupos, a uno le das uno, a uno le das otro, y te sirve para corroborar tus datos. Después de pasar esta fase, otro logro, entramos en la fase 3. La fase 3 ya es la casi última, es la gran fase. Aquí ya estás tratando a un numeroso grupo de personas enfermas. Numeroso, grande, muchas personas enfermas. Ya quieres empezar a simular condiciones reales de que se está tomando pues todo el mundo que tenga esa enfermedad, ¿no? Entonces ya estás en un estudio grande, suele ser internacional, con muchísimos participantes, ¿vale? Aquí ya estás evaluando condiciones de eficacia mucho más concretas que se le vaya la tos. Ya entras en parámetros bioquímicos de ver cómo se comporta esto, cómo se comporta lo otro, cómo se comporta la enzima, ¿no? En la cual querías actuar. Ya vas mucho más al detalle biológico y bioquímico, aparte de los síntomas evidentes, para ver si la enfermedad solo remite los síntomas o la curas. Bueno, en fin, ¿no? ¿Me entiendes? Vas aumentando tu exigencia con respecto a la eficacia y siempre mirando la seguridad otra vez, todo el tiempo. Aunque ya lo sepas de la fase 2 o de la fase 3. O de la fase 1, perdón. En esta fase ya tienes que encontrar una dosis. Aquí ya sabes qué dosis es la óptima para que tu fármaco funcione como tú quieres. Y puedes empezar ya a comparar tu fármaco incluso con el mismo fármaco que esté en el mercado para la enfermedad que quieres tratar. ¿Vale? Si ya existe un fármaco para la tos, pues vas a comparar la efectividad de tu fármaco con el otro fármaco para la tos. Eso te dará una idea de si además de efectivo mejora lo presente, porque si no mejora lo presente, te lo tumban. Ya has llegado a la fase 3
con una molécula buena, porque funciona para la tos, pero como no mejora lo que hay en el mercado, ¿para qué lo quieres? ¿Vale? Es duro el mundo este. Vale, pues, oye, si superas esta fase 3 y los resultados, que son muchísimos a evaluar, muchísimos, son buenos, te aprueban tu fármaco y entras en la fase 4, que incluye básicamente dos cosas a grandes rasgos. 1, la comercialización, y 2, un seguimiento a más largo plazo y con escala de gente más grande. Es decir, sigues haciendo un seguimiento de la seguridad de tu fármaco en ya una población realmente enorme, en casos reales de pacientes con su vida y sus interacciones, no controlados en un ensayo clínico en el cual registras absolutamente todo lo que se toman, aparte de tu fármaco, registras sus pulsaciones, registras sus analíticas. Aquí ya haces una especie de seguimiento global, lo vas haciendo de alguna manera, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, ya en la población que se toma ese fármaco. Si en un plazo de tiempo razonable, no me acuerdo ahora cuál es, no has encontrado ningún indicio de efecto adverso, se acaba el ensayo clínico y ese fármaco ya queda ahí hasta que venga otro, como pasa con fármacos tan antiguos como el paracetamol, el ibuprofeno, la aspirina. Otros fármacos se ha visto, 3 años después de ser comercializados, que, ostras, nos hemos encontrado un efecto adverso inesperado que solo se ve a 5 años vista después de que te lo tomas. Claro, es que durante un ensayo clínico no puedes ver efectos más allá de 1 año, 2 años, 3 años, no ves más. Eso tienes que hacerlo después en la fase 4. Y ahora sí, ahora ya podemos gritar, saltar y llorar de alegría porque hemos obtenido un fármaco que cumple las condiciones. Seguro y eficaz. Por este orden, seguro y eficaz. Esas son las premisas de la industria farmacéutica. Y los químicos médicos, como has visto, tenemos un papel relevante e insustituible. El diseño de la molécula. Sin diseño de la molécula no hay fases, no hay ensayos preclínicos, ni hay nada. Lo que actúa, lo que hace el efecto es la molécula que tú sintetizas como químico. Y yo no he conseguido todavía sacar ninguna molécula al mercado, pero debe ser una satisfacción tremenda poder sacar una molécula que tú has creado al mercado como un fármaco. Yo lo que he podido hacer es trabajar un poquito en el diseño de fármacos a nivel de tesis, de universidad, y ahora estoy trabajando en una empresa que gestiona ensayos clínicos, con lo cual veo la parte que te acabo de contar, las fases y todos los procedimientos que se hace a los pacientes. Puedo dar fe de la complejidad de este mundo y de lo complicado que es llevar un fármaco al mercado. Y que cada uno que tenemos en el mercado es fruto del trabajo de investigación básica, esa que no sirve para nada, la investigación básica de los laboratorios especializados, por ejemplo las farmacéuticas, de las grandes empresas, de hospitales, del buen uso de los animales de laboratorio, mezcla biología, bioquímica, biotecnología, química, medicina, farmacia, me dejo muchas, etcétera, etcétera, etcétera. Un trabajo multidisciplinar con un solo objetivo, que es mejorar nuestra calidad de vida. Porque ya no es mejorar los años de vida, es mejorar la calidad de nuestra vida. Los fármacos sirven para mejorar la calidad de vida de las personas, una vida sin enfermedades o con enfermedades curables, y muy contento de pertenecer a este gremio, de haber estudiado esto, y la verdad me apasiona. Espero haberte contado bien cómo es el proceso de llevar un fármaco al mercado, ¿te acuerdas? Aquel bioquímico que encontró que tocar esa enzima hacía que la enfermedad se curara. Pues ya tenemos la molécula, después de todo este proceso, la tenemos en el mercado. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido solo un resumen, te lo juro, es muy breve lo que he contado, aunque se ha ido de tiempo el podcast. Y mi idea en los próximos episodios, no en los siguientes, sino los iré alternando con otros, es profundizar en cada punto. Hablar sobre cómo es el descubrimiento de dianas terapéuticas, un poco más de la síntesis de moléculas, muy en profundidad de los ensayos preclínicos y clínicos, ¿vale? Me gustaría tratar estos temas bastante específicamente.
Abordaré conceptos concretos e iré formando en tu cabeza, y también en la mía, que también me hace falta estructurarla un poco, una idea acertada de cómo se va del laboratorio a tu farmacia. Por ahora nos vemos la semana que viene en otro episodio. Espero que te esté gustando. Si has escuchado este episodio por primera vez, o este podcast por primera vez porque te ha gustado el título y te interesa este mundillo, quédate, suscríbete ahora mismo en la plataforma en la que estés. Sígueme en redes sociales porque así puedes estar más al día de lo que hago, y muchas cosas de las que publico aquí también las publico en Instagram, en Twitter, bueno, en muchos sitios, ¿no? También tengo un blog, Huele a Química, y si no me estás viendo a través de YouTube, si no me estás viendo a través de aquí, pues puedes entrar a YouTube y ver este podcast grabado, ¿vale? Aquí conmigo, con mi cara, con mis expresiones y todo, ¿vale? Así que, venga, te veo la semana que viene. Chao, chao.